Me encuentro en la ciudad de Chiayi, la ciudad de la madera, la ciudad de los trenes. Esta ciudad tiene unos 300 años de antigüedad, pero no fue hasta la época de la ocupación japonesa, que fue de 1895 hasta 1945, que Taiwán formaba parte de Japón, cuando los japoneses vinieron por esta zona y vieron que había los bosques en la zona de Alishan, que está aquí al lado, que tenían un montón de cipreses y que eran muy frondosos. Por suerte para los japoneses, todo ese bosque estaba virgen, así que empezaron a explotarlo, y a partir de 1912 más o menos es cuando se empezó a crear todo el ferrocarril que iba desde los bosques de Alisha hasta la ciudad de Chiayi, y aquí es donde se cortaba la leña, se trataba y se enviaba a los diferentes puntos del país. Por lo que realmente he venido es para ir a Alishan, a ese bosque, y para ello voy a coger el tren histórico y la ruta que seguían desde los bosques de cipreses hasta esta ciudad. Buenos días, ya estoy en la estación de tren con un poco de prisa. Hoy voy a coger el histórico tren de Alisha, luego os contaré, os dejo lo que he desayunado y luego os cuento un poco sobre el tren. Desayuno vegetariano, pensaba que era carne, pero es como un embutido vegetal. Y dice hamburguesa vegetariana, y es una hamburguesa con huevo. O sea, es huevo con pan. Ah, no, lleva como una loncha de un embutido vegano y un tecito con leche fresca. Es que mirar en la olla que me ha cocinado la comida, ¿eh? Esto tiene más solera que la gente que viene aquí. Oh, ok. Old school. Y este va a ser mi asiento, el que está solo. Pues después de 2 horas y media en ese chulísimo tren con unas vistas impresionantes, he llegado a la estación de Zinkiju. Estoy más o menos a unos 20 kilómetros del final de la línea, que es Alishan, donde se recogía la leña, y a unos 40 kilómetros de Chiayi, desde donde he salido. Y como os comenté ayer, la línea se fundó en 1912 más o menos, mientras Taiwán estaba bajo el dominio japonés, para explotar toda la madera de los bosques que había de Alishan y alrededores. Y a partir de la Segunda Guerra Mundial más o menos ya dejó de funcionar, pero siguió usándose como atracción turística. Y esta localidad pequeñísima, lo que es la zona turística, es una calle de unos 200 metros, y lo interesante de esta línea es que estaba más o menos en la mitad del trayecto, y aquí paraban todos los trabajadores, sobre todo para comer y para arreglar los trenes en el taller que hay allí detrás. El tren hasta aquí me ha costado 7 euros y realmente lo quería coger hasta Alishan, hasta el final de la línea, pero me resultó imposible. Los tienes que comprar el mismo día que salen, pero si no, no vais a poder. Yo voy a hacer este trayecto hasta aquí, voy a dormir hoy aquí y mañana voy a ir hasta Alishan al final en autobús, y de allí voy a volver en autobús también hasta Chiayi, porque me ha sido imposible, como os comento, reservar el billete. Y este parece uno de los antiguos hangares o talleres donde reparaban los trenes, lo que ahora está convertido pues en cosas para turistas, porque esto ya no se usa. Y además, como curiosidad, es el tren más alto de toda Asia de línea estrecha. Como habéis visto antes, las líneas de tren, las vías, tienen el ancho más estrecho, y este, como llega a 2.260 metros, creo, es el tren más alto de Asia. Y como veis aquí, los primeros trenes eran de vapor, pero luego empezaron a llegar de gasoil y los fueron combinando entre los de vapor y los de gasoil. Aquí hay varios de los aparatejos o maquinaria que se usaba para la reparación, y por lo que se ve, porque no entiendo mucho, los trenes que había aquí, aparte de que algunos eran enviados de Estados Unidos, como los de gasoil, debían tener una fuerza brutal para subir esos desniveles y esas vías, porque he visto el recorrido, nosotros hemos hecho bastante curvas, pero hay sitios que hace una Z totalmente, o sea que es una locura, entre las subidas y los giros. Y otra cosa muy típica que no he comentado, que también está en Japón, es que en casi todos los sitios turísticos, algunos templos y muchos sitios tenéis sellos de estos para ir coleccionando. Te traes una libreta y veis, por ejemplo, este es de tren. ¡Bam!
y te pones el sellito del tren. Otro de, pues, de diferentes cosas, en los sitios en los que has estado y vas coleccionando. Aquí está la estación. Y aquí empieza la calle, que es cuesta abajo. Esa es la Old Street, la calle vieja. Y ahora la primera parada, tomar un café de Alicia, que también tienen plantaciones allí. Lo hacen con una filtrado, con una queme. En este sitio lo tuestan ellos y todo. Está bastante curioso el sabor. Un poco ácido para mí y bastante tostado, pero muy bueno. Os dejo el sitio para que vengáis a tomarlo. Me ha costado 4,50 €, no está mal para probarlo, pero no me llevaría para casa. He parado a comer aquí un sitio en la calle principal, que he visto que tenía muy buenas puntuaciones y me lo ha recomendado el del hotel también, aunque lo había visto por internet. Y como curiosidad, aquí, aparte de que se cultiva mucho té, también se cultiva wasabi, el auténtico wasabi, no el que se come, el que comemos nosotros, ese de tubos, que eso realmente no es wasabi, es otro tipo de rábano. El wasabi vale 250, 300 € el kilo, es muy caro. Se cultiva mucho en Japón, que ya lo probamos en las granjas de wasabi, y aquí también. Y mirad qué colorcito tiene. Y me lo he pedido con tofu. Bastante bien. Un poco caro, bueno, caro comparado con lo que he comido estos sitios, estos son 4 €, pero es que el sitio es muy turístico. Este pueblo también es muy conocido por los bentos. Los bentos son esas bandejitas que comen en Japón y aquí para llevar, porque como era donde paraban los trabajadores y arreglaban los trenes y también comían, pues había un montón de puestos de comida y ya se ha quedado así para los turistas. Entonces la gente viene aquí, se coge bentos y se los come al lado de la vía del tren. Y esta es la habitación, me ha costado 44 €. Aquí es bastante caro dormir, por eso solo pasaré una noche. Y el baño, está muy limpio y pinta que va a hacer bastante frío por la noche porque hay 2 mantas. Y lo primero que voy a hacer, ya empezamos con los perros. Es una ruta de 1 hora más o menos, por aquí por la montaña. Nada, voy a ver pues un árbol milenario que hay aquí, bosques de bambú y a dar una vuelta por aquí arriba a ver qué más. Y aquí ya tenemos las primeras vistas de lo que es la estación de tren y parte del pueblo. Y aquí ya llego a la primera zona inmensa de cipreses de Alishan. Aquí detrás se supone que hay un templo. Estos pequeños templos, que ahora está destruido, forman parte del movimiento Kominka. Estos templos son sintoístas, los típicos del Tori, de esa puertecita de Japón. Eso forma parte del sintoísmo. Cuando Japón ocupó en 1895 Taiwán, seguían con el budismo, promovían el budismo, ampliaron más los templos y todo, porque en Japón también se practicaba el budismo. Lo que pasa que con el movimiento Kominka, a partir de 1937, bueno, a raíz de la Segunda Guerra entre China y Japón, aplicaron una ley de japonización extrema, por decirlo de algún modo, que lo que hacían era que la gente se sintiera más japonesa y promover todo lo que tiene que ver con Japón, y parte de ello era el sintoísmo, la religión. Entonces empezaron a montar muchos templos de esto, pero hasta entonces, hasta el 37, dejaban que fueran budistas como lo habían sido hasta que llegaron los japoneses a Taiwán. Y aquí está otra paradita en el camino, mirad qué cambio. De repente, bosque de bambú. Aún no me he encontrado a nadie por el camino. ¿Está todo el mundo ahí en el pueblo o qué sé yo? Tienes aquí tu paradita, tu merendero. ¿Ya habéis visto? Todo rodeado de bambú. Y aquí, aunque a contraluz, uno de los árboles sagrados que se les llama, que son los árboles que tienen más de 1000 años, como es el caso de este. ¡Qué bestia! Encima está como anclado a una roca, enganchado, aunque no se ve muy bien porque estamos a contraluz. Por cierto, esta ruta para verla, para hacer una ruta corta está bien, pero tenéis rutas largas también. Aquí hay una de 7 kilómetros, que no la voy a hacer, porque creo que viendo lo del bambú y esto ya es suficiente. Pero bueno, que sepáis que hay bastantes rutas. Llevo unas 3 horas caminando más o menos y ahora voy a hacer otro caminito que he visto que se llama Camino de los Cedros. No tiene tanta cosa que ver, no atraviesa tanto bosque de bambú, así que son 2 kilómetros, lo voy a hacer. Y además pasas por este templo, que es el templo del dios de la tierra. En la creencia popular de las leyendas taiwanesas, antes de las cosechas los agricultores plantan un palo en la cosecha con unas plegarias y unas historias, porque el dios de la tierra es un dios muy mayor que va con bastón, entonces clavan eso como para ayudarle al dios de la tierra. Y este es el templo que le montan.
Y aunque toda la parte del tren y toda la red ferroviaria sea de 1913 y hacia adelante, hace 200 años ya existía Fenquijú. Y lo que estáis viendo ahora es la calle original principal, es decir, la primera calle que hubo, que está reformada y la conservan y hay algunas tiendas de cafés y eso, pero veo que no hay nadie tampoco. Y mirar, está cerrado el sitio y te dejan aquí lo que cuestan, 10 cada uno, deja aquí tus monedas y venga. Y confían en la buena fe de la gente. Hasta la báscula aquí, pésatelo, a 100 el kilo y aquí en medio una iglesia cristiana. Y muchos chavales jugando a cosas. Pues esta es la única iglesia que hay en este pueblo y me comentaba, justo está el pastor ahí, me estaba comentando que los chicos que hay alrededor haciendo actividades son de universidades de varios sitios de Taiwán que vienen aquí a pasar unos días y a hacer actividades y son cristianos y que en el pueblo este apenas hay cristianos. Y he venido aquí a tomar un té porque he visto que hay un té especial de aquí que tiene un sabor especial porque en el cultivo dejan que se lo coman unos gusanos que la mezcla con saliva y con la hoja le da un sabor especial. Un poco extraño, pero voy a probarlo. Wow. Honey. Sabe a miel y no lleva miel, es por la baba de los gusanos. Al principio pensaba que llevaba miel, pero no lleva miel, es por el proceso este, una especie de cigarras. ¡Ah! ¡Qué buena experiencia! Me he tirado más de una hora con la chica que habéis visto. He pasado en un sitio random que estaba medio cerrado, aquí cerca de la calle antigua, que no hay nadie, ya veis que no hay nada de turistas. Y he entrado a tomarme un té. Me he estado con ella, que no habla inglés, y hemos estado con el traductor todo el rato. Su familia son productores de té y lo vende aquí, lo distribuye por Taiwán, China, Estados Unidos, así como un pequeño comercio. Encima me ha invitado al té, ha hecho el vídeo que os voy a poner ahora mismo como de la ceremonia de hacer el té. Y nada, me ha invitado a un par de vasos y además he comprado té bastante bien de precio, té de aquí, que es súper curioso el sabor porque sabe a pura miel. Ya he vuelto a la estación. Esta es la otra calle que hay al lado de la estación. Como veis, ya están cerrando los comercios, son las 5 de la tarde. Perrito bonito. Y aparte de la calle esa, ahí estoy poco más, ¿ves? Y esto es la estación ya, donde me he bajado hace unas horas. Y nada, no hay mucho más aquí en este pueblo. Aparte de las rutas que os he enseñado antes. Y esto, mira, aquí venden el wasabi. Las raíces están guay. Niao. Pues ya veis que a las 5 de la tarde empieza a cerrar ya los comercios. Supongo que quedarán algunos sitios abiertos para que cenen un rato, porque ahora mismo no tengo mucha hambre, aunque parezca mentira. Y no hay mucho más que ver aquí. Y aquí un dorayaki de sésamo y la masa con té verde. Pero aquí te clavan 1 euro y pico, ¿eh? No veas tú, al lado de la estación. Buenísimo. Es como doble, sésamo negro. Está muy bueno. No está mal el precio, 1 euro y pico, ¿eh? Me pensaba que era más pequeño. Increíble, sésamo negro. Uf. Y como no hay muchas opciones para comer, he vuelto donde antes y me estoy comiendo... Bueno, son casi las 6:30 de la tarde. Un arroz frito con huevo y algo de verduras y un tofu con salsa teriyaki y picante. Pica como el demonio. ¡Uf! ¡Qué ganas de estirarme por fin! Bueno, ha sido un día muy chulo. He andado muchísimo. Estoy hecho polvo. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que te haya gustado. Suscríbete, dale a la campanita, dale like, todo lo que quieras.